Hola a todos y a todas. En este breve video haremos algunas reflexiones sobre la intencionalidad y las estrategias de resolución de las tareas trabajadas en el curso. Al inicio del curso planteamos trabajar con construcciones geométricas en el círculo para estudiar la naturaleza de las relaciones entre las partes de un triángulo. En cada tarea necesitamos del círculo para simular el objeto de estudio de la situación problema involucrada y dentro de él ubicamos los triángulos que permitieron pasar de casos particulares a casos generales en la resolución de la tarea. La primera tarea consistía en bosquejar aquellas posiciones de los ciclistas en donde la distancia entre ellos se pueda calcular fácilmente, calcular las distancias y explicar los procedimientos utilizados en cada cálculo. Un caso, quizá el más común, es aquel en el que los ciclistas están en línea recta con el centro de la ciclopista en medio de ellos. El procedimiento para calcular la distancia entre ellos es una operación aritmética. Aquí resulta significativo identificar que el lugar donde pueden estar los ciclistas no importa, siempre que, efectivamente, formen esta línea recta. Otro posible caso es aquel donde los ciclistas y centro forman un triángulo rectángulo, o dicho en otros términos, cuando la separación angular entre ciclistas es de 90 grados, en los que también podemos identificar que el lugar donde pueden estar los ciclistas no importa, siempre que tengan esta separación angular. El procedimiento que nos dará la distancia entre ciclistas es el teorema de Pitágoras. En esta misma dirección, otro caso que puede ser en el que ciclistas y centro formen un triángulo equilátero, para que la distancia entre ellos sea la misma que de cada uno al centro. Sin importar que estos sean solo casos particulares, lo que queremos provocar con esta actividad es la posibilidad de identificar que la situación problema puede haber infinidad de posiciones para cada ciclista, que se incorpora un dato más al problema para poder establecer casos y la integración de diversos razonamientos para configurar el caso y calcular la distancia. Resolver cualquier caso distinto a estos nos permitirá evidenciar la insuficiencia de los procedimientos previos, porque necesita de un razonamiento trigonométrico para calcular las distancias entre ciclistas. El análisis de la tarea pretende dar sentido y significado a la herramienta trigonométrica que resolvería cualquier caso. En caso de que no se hubiese identificado que todas las posiciones posibles están sobre la circunferencia, la manipulación de la simulación en GeoGebra lo va a permitir al cambiar la separación angular. El llenado de la tabla y su análisis con las preguntas subsecuentes tienen el objetivo de reconocer que a crecimientos constantes de la separación angular o del ángulo central, vamos a encontrar que la distancia recorrida o arco de circunferencia también crece de forma constante. No así la distancia entre ciclistas. Sin embargo, la distancia recorrida siempre crece. En cambio, la distancia entre ciclistas, cuando estos tienen una separación angular de 180, comienza a decrecer. Aunado a ellos, la distancia entre ciclistas se repite. Una vez identificado el crecimiento no constante de la cuerda, se proponen las actividades que permitirán estudiar la relación entre ángulo central y la cuerda, haciendo uso de relaciones de proporcionalidad. Establecer estas relaciones nos obliga a considerarlas en relación a un ángulo central. La introducción de la bisectriz nos va a permitir encontrar 6 relaciones proporcionales distintas que nos van a ayudar también a estudiar esta relación, pero ahora con respecto a la mitad del ángulo, las cuales conocemos como razones trigonométricas. La tarea 2, con todo propósito, pide solo un bosquejo de la gráfica. Cualquier tipo de gráfica que se realice es una expresión que nos permite ver cómo se está entendiendo la situación problema y si se logran identificar las variables en juego. Estos son algunos bosquejos de colegas que, como ustedes, han trabajado con esta tarea. Las preguntas pueden responderse solo con la información de la tarea, pero al retomar el bosquejo puede confrontarse con este en caso de no ser el apropiado.
Sin embargo, lo importante de las preguntas es que están asociadas a ciertos elementos de la relación entre las distancias, que le dan significado y sentido como función matemática. El análisis de la tarea comienza con el llenado de la tabla para analizar en ella el comportamiento de ambas variables, la distancia recorrida y la altura, incluyendo su relación con el ángulo central en la simulación que se trabajó en GeoGebra. Vamos a encontrar que al igual que el ángulo en la distancia recorrida, crecen de forma constante. Entre ellos guardan una relación proporcional, tal como lo vimos en la primera tarea. Sin embargo, la altura no crece en forma constante. También se identifica que las alturas se repiten al llegar a la mitad de la segunda vuelta. Esta actividad tiene el objetivo de profundizar ahora en la gráfica en los elementos identificados previamente como característicos de esta relación. Con esta pregunta comenzamos identificando dónde la relación es creciente y dónde decreciente. Si pensamos que esta es solo la representación de una vuelta, entonces la gráfica de todo el paseo se caracteriza por tener varios intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Esta pregunta implica un análisis más detallado porque nos pregunta por los crecimientos de la altura, no por la altura en sí. Veamos, por ejemplo, si esta en azul es la altura de determinado momento de la vuelta, en el segundo momento diremos que esto, en naranja, es el crecimiento que tuvo para hacer la altura en el siguiente momento en la vuelta. Ambos, segmento azul y naranja, son la altura que en el siguiente momento tendrá el crecimiento naranja. De nuevo, segmentos azul y naranja son la nueva altura y el segmento en naranja el crecimiento. Así hasta que deja de crecer. Con los segmentos en naranja podemos observar no solo que los crecimientos no son constantes, sino que crecen y en un momento comienzan a decrecer. Esta variación provoca que la curva se vaya dibujando, sea cóncava hacia arriba cuando los crecimientos van creciendo y cóncava hacia abajo cuando los crecimientos van decreciendo. Lo mismo vamos a observar en la zona donde las alturas decrecen, solo que ahora en lugar de incrementos vamos a ver decrementos. Los crecimientos o decrecimientos de las alturas crecen, decrecen, crecen, decrecen. Tienen este mismo patrón de comportamiento que las alturas. Esto es particular de las funciones trigonométricas. Finalmente, la actividad en la que variamos el radio de la circunferencia que simula la rueda de la fortuna busca relacionar los elementos característicos de la gráfica con su origen en la circunferencia. ¿Qué define el periodo en la gráfica? ¿Qué define su amplitud? Y cómo la forma de la curva se conserva porque está determinada por la forma en que crecen las alturas en el círculo. Mostramos aquí una vía para matematizar la situación problema, empezando por identificar el triángulo rectángulo que nos servirá para calcular la longitud de la altura como la resta de la longitud del radio menos la longitud m, que resulta ser un cateto del triángulo, de donde tenemos Sin embargo, aprovechando el dinamismo de la simulación de la que nace el análisis de comportamiento, podemos explorar que la expresión obtenida es válida cuando el ángulo θ es mayor a 90 grados, mayor a 180 y mayor a 270. Esto nos provee un contexto apropiado para definir la relación trigonométrica para ángulos mayores de 90 grados, lo que no resultaba necesario en la tarea 1. Las tareas de problematización pueden ser vistas como tareas típicamente escolares, en particular de aplicación de los conceptos matemáticos escolares. Lo que hace la diferencia es la forma en cómo se exploran haciendo uso de diversas herramientas. Veamos un ejemplo. Esta tarea retoma la situación problema de la tarea de problematización 1
con la diferencia de la distancia que hay entre el centro de la ciclopista y cada ciclista. Los casos que pueden surgir inicialmente, similares a los de la tarea 1, son la línea recta formada por los ciclistas y el centro, para calcular la distancia con una suma de ambas al centro. El caso de la separación angular de 90 grados entre ciclistas, para obtener la distancia con el teorema de Pitágoras. Y aproximar o suponer que es posible hacer triángulos isósceles. El análisis de la distancia entre ciclistas para distintos valores del ángulo central tiene el mismo objetivo que en la tarea 1, problematizar la relación entre el ángulo central y la cuerda, identificar la repetición de las medidas, pero también qué ángulo es posible tener. Por ejemplo, no podemos tener un triángulo rectángulo con el ángulo de 90 grados en el vértice del ciclista C2, porque necesitamos que su cateto opuesto sea el de mayor longitud, y sabemos que no lo es. Con frecuencia introducimos al tema de razones trigonométricas, planteando que éstas se usan cuando no es posible usar el teorema de Pitágoras. Con las dos tareas sobre los ciclistas podemos ver por qué, y en la segunda, por qué la razón trigonométrica tampoco es suficiente. Necesitamos construir una nueva herramienta. Veamos cómo. Reflexionando sobre las tres tareas articuladas, vemos que la primera permite construir la razón trigonométrica a partir de la construcción geométrica y un análisis a través de relaciones de proporcionalidad. Estas relaciones se operaron para resolver la siguiente tarea, logrando construir una ley conocida como la ley de los cosenos. Y finalmente, en la última tarea, se establecieron relaciones de dependencia para expresar las cantidades trigonométricas como un comportamiento. Las distancias que se repiten en la tarea 1 de los ciclistas tienen relación con la periodicidad en la tarea de la rueda de la fortuna. El máximo de distancia entre ciclistas en la tarea 1 tiene relación con la amplitud acotada de la curva en la tarea de la rueda de la fortuna. La cantidad trascendente trigonométrica se identifica en los crecimientos y decrecimientos en las tres tareas y en la forma como varían. En este sentido, lo trigonométrico no se aprende solo dominando las herramientas trigonométricas, sino construyendo significados en el desarrollo mismo de las herramientas, cuando se geometriza y se ponen en uso los triángulos y las relaciones entre sus partes. La primera tarea escolar proporcionada requería de deducir una medida angular y usar la ley de los cosenos para calcular la longitud faltante de uno de los lados del triángulo inscrito. De nuevo, deducir otra medida angular y usar la ley de los senos para calcular la longitud del radio. Como vimos en la tarea previa, más que aprenderse de memoria la ley de los cosenos, esta se puede deducir del estudio del triángulo oblicuo con dos ya conocidos, los triángulos rectángulos, y usar como herramientas el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas básicas. Los triángulos se ponen en uso para modelar y estudiar la situación. Teniendo la longitud faltante de uno de los lados del triángulo, se bisecta el ángulo DAB y entonces una razón trigonométrica es suficiente para calcular la longitud del radio del triángulo.
Usar solo propiedades y leyes para la resolución valida el dominio de estas. Estudiar la situación usando herramientas básicas para construir nuevas pone en evidencia el desarrollo del pensamiento matemático. Esperamos que el curso haya sido de su agrado y que encontraran en este diseño algunas ideas para trabajar la trigonometría en el aula. Hasta pronto y muchísimas gracias.